Señorita Linda, también falta estudios, ¿no? María Paula Ballesteros. Hola. Laura Lejano. María Guzmán. Valentina Berrío. Mónica Porta. Presente. Ingrid Camacho. Ingrid Camacho. ¿No? Tatiana Camilo. Tatiana Cañón. Laura Cárdenas. Laura Castillo. Chelsea Guillón. María Paula Chávez. Jessica Contreras. Jessica Contreras. Andrés Cortés. María Díaz. Sara García. Lamna García. Laura García. Laura Gracia. Víctor Estarazo. Valentina Marino. Eric Martínez. Sebastián Martínez. John Molina. Luisa Moreno.
Daniel Preciado, Fernanda Prieto, Stephanie Prieto, Angie Ramírez, Angie Ramírez, Sofía, Luis Romero, Ortega, Paola Alarcón, buenas noches, señoritas, caballeros. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Siguiendo el proceso de recursos humanos que hablábamos ayer nosotros del tema de inducción. ¿Quién recuerda que hablamos ayer de inducción? Además, por la empresa al principio para que no haya transacción personal, estructurar los valores, la misión de la empresa, una charla al... Niñas, por favor, no prestar atención, discúlpeme. No tengo. Ya, en modo clase, por favor. Espera, disculpe. A los clientes al puesto se les hace el acompañamiento de la empresa, donde pueden hacer las tareas de calentar el almuerzo, el esparcimiento, cuál es el cargo al que van, qué tipos de compañía van a tener, se les hace como dar una recomendación de vestuario o no, los valores de la empresa, Sí, la misión, la visión, los derechos y los derechos y los deberes. un poco la historia, porque la historia un poco de la empresa, que conozcan cómo es la evolución misma de la empresa, ¿no? El organigrama. El organigrama, los espacios en donde tienen que estar haciendo sus tareas. Sí, y cómo es todo ese proceso que deben de seguir para que no tengan lo que se llama como tiempos y movimientos, ¿no? O sea, cuánto tiempo yo voy a demorarme en una actividad y la puedo reducir, porque es que nos estamos dando cuenta de que la persona se demora como 50 minutos en desplazarse a cierto departamento, a cierta área de la organización. Entonces eso hay que, pues, como modificarlo para poder generar, digamos, esa incremento en la productividad. Entonces lo que tiene que ver con los tiempos y movimientos para mejorar la productividad. Entonces, ya teniendo en cuenta que le estamos dando una bienvenida a los nuevos colaboradores al tema de en cierta manera, como la adaptación, ¿sí? Es como, digamos, que las personas generan como una especie de como de bienvenida, y hay como una metamorfosis en ese proceso de cambio, ¿no? Digamos que la orientación y cuando hablamos del tema de valores, de la visión y todo este tema, es principalmente decir que nosotros nos comportamos y actuamos de esa manera. Por eso digo que esto es la forma en que la persona se adapta, en últimas, a la organización. Es como el cambio que yo necesito que mi trabajador, que mi colaborador tenga ya en la empresa. Entonces, pero pues apenas
se inicia todo este tema de la capacitación con respecto a cómo nosotros tenemos que potenciar aún más todavía pues, el conocimiento de mi gente, cómo debemos potenciar sus habilidades, sus destrezas, porque la capacitación se da porque las cosas avanzan, porque la evolución misma de la empresa se da, porque tenemos una nueva estrategia, porque tenemos un nuevo software, porque tenemos una nueva política, entonces hay que preparar a la gente para eso. Por eso dicen que este proceso de capacitación lo que hace es generar esa serie de habilidades, actitudes, destrezas para que la gente que está allí tenga un buen funcionamiento al interior de la misma. ¿Sí? Yo tengo problemas o hay una serie de problemas entre el departamento X y el departamento Y, porque es que no emplean una buena comunicación. La comunicación genera conflicto o la mala comunicación que se presenta genera conflictos y entonces eso están en una puya permanente, están peleando, están mirando de qué manera hay una, cómo le hacemos zancadillas a los que hacen parte de esa área y eso pues no está bien. Entonces cuando nosotros empleamos estos procesos de capacitación es precisamente para poder disminuir esas falencias a nivel de la convivencia de las relaciones interpersonales. O sea, no lo podemos hacer de una manera diferente. ¿Sí? Pero hay algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta y nosotros como recursos humanos debemos partir de allí. Creo que ustedes me lo habían dicho al inicio del módulo. Antes de hablar de capacitación, debe haber algo para que esa capacitación fluya tranquila y funcionalmente. Y una pregunta es, por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos, ¿quién lo controla? O sea, lo que pasa es que tengo entendido que lo puede controlar un abogado especialista en... Recursos humanos Sí, o en derecho laboral. exacto. Ajá. O un psicólogo organizacional, Sí, un administrador de empresas, sí. es que hay una Un carrera ingeniero industrial, también, o de seguridad y el trabajo, es que no creo que se llama carrera. el empresa de seguridad, salud en el trabajo, sí. Pero digamos que esa parte de seguridad y salud en el trabajo es más como una especialización que es lo que le permite a las personas poder trabajar en esa área porque tienen su carnet de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Por eso, cuando la vacante existe, le dicen al candidato, si usted tiene el carnet, la licencia de seguridad y salud en el trabajo, usted se puede postular. Pero yo puedo ser psicólogo organizacional con especialización en recursos humanos, pero no tengo lo de seguridad y salud en el trabajo. Entonces ya ahí me descarta. ¿Ven? Entonces, por lo general, el director de recursos humanos o es abogado, o es psicólogo, o es administrador de empresas, o es ingeniero industrial. ¿Qué otros se nos quedan? Trabajador social no creo que tenga mucho conocimiento del área de talento humano. La verdad, quedaría como, a no ser que tenga su profesión de trabajadora social y tenga también su profesión de administrador de empresas o de psicólogo, con énfasis en organizacional. Ahí sí, bienvenido, pues lo que estudió ella o él, pero si es solamente trabajadora social, no podría ser. Pero fíjense que y a lo que su merced dice, Sebastián, el director de talento humano, pienso yo que debe estar como en un trabajo mancomunado, niña, un trabajo mancomunado que genere que pues habrá un grupo especializado del área de selección, ¿sí? Habrá un grupo especializado en seguridad y salud del trabajo, en capacitación y en bienestar o clima laboral, ¿sí? Porque si nosotros, o yo como director de recursos humanos, absorbo todo, pues seguramente me voy a quemar.
¿sí? Por eso yo delego, de acuerdo a mi plan de trabajo, a las personas que yo considero me pueden ayudar y son mi mano derecha para poder generar buenos resultados, ¿eh? En capacitación y selección y todas las áreas adicionales que mencioné anteriormente. Y esa es la responsabilidad de recursos humanos, de que trabajemos todo ese tema del desarrollo integral, porque lo mencionábamos también, es una obligación de la empresa, de nuestros jefes, que nos estén capacitando por lo menos 2 veces al año, ¿sí? Por lo menos, ¿sí? Para poder entonces que la gente esté totalmente actualizada, ¿sí? Recuerda los primeros días de clase cuando hablábamos de todo este problema, las variables psicológicas del desempleo, que la gente cuando ya se retira del trabajo se desactualiza, pues precisamente cuando uno está al interior de la organización y está en nómina, pues uno pues recibe constantemente toda la actualización de lo que se necesite capacitar. Pero mi pregunta era o iba con respecto a, para que ese proceso de capacitación fluya de una manera muy adecuada, correcta, ¿qué debo hacer yo como recursos humanos? Programa y cronograma. Pero antes de eso, Que todos los objetivos de por qué se quiere. pero antes de eso, Lineamientos estratégicos. pero antes de eso, Entrevista. pero antes de todo. Necesito hacer una evaluación y detectar las necesidades de capacitación o un diagnóstico de capacitación. Por el ejemplo que yo les decía a ustedes, o sea, si yo veo que hay una problemática en comunicación al interior de la empresa, ¿para qué voy a capacitar en liderazgo? Pues no tiene sentido. Yo tengo que capacitar a mi gente en la mejora de la comunicación asertiva, Van de acuerdo a las necesidades de la empresa. a lo que yo determino qué área carece de o le falta, ¿sí? Y eso yo lo evalúo en una serie de cuestionarios, de entrevistas y la observación directa que yo tengo de mi gente en dónde están las falencias, en dónde están las dificultades que tiene cada área, ¿sí? Porque, y si ustedes ya han estado terminando el libro de Gunho, ustedes se dan cuenta cómo es que se está presentando la problemática en esa empresa, ¿no? Esa problemática realmente genera una dificultad fuerte con respecto a si se cierra un departamento, si se cierra la empresa, si hay una serie de dificultades que no permiten que realmente, con respecto al estilo de liderazgo, por favor, Sebastián, eh, con respecto al liderazgo, un liderazgo, como lo mencionan en el libro, es un liderazgo supremamente negativo porque no permite avanzar. Lo que hace, en lo que ustedes han leído del libro, si se han dado cuenta, hay una persona que está impidiendo el desarrollo de buenos, eh, de buenas estrategias para sacar adelante la empresa, porque está que la cierran. Está que la cierran. Entonces, este libro nos dice a nosotros, hay problemas y necesitamos generar estrategias de cambio. Tenemos que generar una reingeniería. Tenemos que hacer los planes de mejora, las acciones de mejora. Pero tiene que ser todo a través de esa valoración o esa evaluación diagnóstico de necesidades de capacitación. Pero también se evalúa lo que te decía, las necesidades de la empresa, porque, digamos, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, que es una empresa de transporte, entonces a nosotros nos exige la superintendencia, nos exige ciertas capacitaciones y ciertas capacitaciones de seguridad vial. Entonces también va de acuerdo a las A la normatividad que sí, tienes toda la razón. Entonces, o por lo menos los conductores deben estar capacitados para prestar un primer auxilio tanto psicológico como Esto, digamos, de primer respondiente, como tal. exacto. Entonces, esa es otra también exigencia como tal. Claro. ¿Ves?
va de acuerdo también. No solo sí lo que es la evaluación de pronto en cuanto a lo que necesitan cada área y a lo que se ve o se percibe dentro de las empresas, pero también va de acuerdo a las necesidades de cada uno. Tienes toda la razón. Y es precisamente eso, ¿no? Que miremos realmente a qué se dedica nuestra empresa para poder determinar dónde debemos apuntarle más a esos procesos de capacitación. Y si tienen que cumplir con cierta normatividad del SST, de Seguridad y Salud en el Trabajo, hay que cumplirlo, ¿sí? Y lo que yo les decía a ustedes ayer, si nosotros hacemos un plan de inducción o un plan de capacitación, tengo que hacer de que ustedes asistan a esa capacitación y que ustedes me firmen el libro de asistencia. Entonces yo tengo el acta de actividad donde se establece el objetivo, se establece la estrategia, se establecen los invitados, los participantes, quién es el capacitador, quién es el instructor y quiénes son los asistentes, qué se aprendió. Y tenemos que tener pues esas evidencias fotográficas porque el proceso de calidad, las ISO, no los existe, ¿sí? Porque es precisamente como los logros y los indicadores están apuntando a ese tipo de resultados. ¿Ven? Entonces, hay que hacerlo. Si ustedes trabajan o están trabajando o van a trabajar en el área de talento humano, la responsabilidad es grande, ¿sí? Y tienen que actuar muy juiciosamente con todo lo que tiene que ver con el área de talento humano. Muy juiciosamente tener una carpeta de sus trabajadores para que se determine quién es este trabajador, cuáles son los llamados de atención que esa persona tiene, cuáles son las felicitaciones, cuántas veces se ha incapacitado, por qué se ha incapacitado, inclusive un poco de sus datos familiares, con quién vive, soltero, es casado, tiene hijos, vive con los abuelos, como sea, pero yo tengo que tener claro quién es la gente que trabaja conmigo para poder determinar por qué esta persona está ausentándose frecuentemente en la empresa o por qué esta persona está llegando constantemente a la empresa. ¿Ven? Pero es necesario que sepamos que dentro de nuestra organización estamos trabajando con personas que necesitan un acompañamiento. De hecho, hay empresas que hoy día involucran en su nómina el psicólogo clínico, ¿sí? Para que acompañe los procesos de que esa persona la vemos como tan desmotivada que inclusive está teniendo como ideas suicidas. Entonces hay que esa persona lo aborde y evalúe un poco cómo es que está viviendo este señor o esta señora, ¿sí? Había un psicólogo así. Cuando el personal bajaba la productividad, el psicólogo los llamaba y les daba terapia. Sí, claro, y hay que, bueno, es eso. Y en últimas, esa parte implica una responsabilidad porque el psicólogo tiene que dar informes de lo que ha hecho, de lo que ha logrado y de cómo abordó la situación. Pero aquí hay algo muy serio y muy delicado y es el tema de la confidencialidad, ¿sí? Si nosotros estamos trabajando en una organización y en esa organización pasa lo que su merced está diciendo, similar, ¿sí? Eso pasa en la organización, pues entonces, si a mí me ven salir del consultorio del psicólogo, entonces ya de pronto me la van a dedicar, entonces el que está perdido, el que anda en las nubes, el loquero, el que está loco, pues, una gran cantidad de cosas. Por eso, la idea es de que si vamos a introducir un profesional de la salud, psicólogo, porque pues, por lo general no contratan psiquiatras, pues porque ahí sí sería mucho más impactante. Sí, claro, sí. Pero sí puede haber, de hecho, está el médico laborista, que sí tiene que estar ahí, y el psicólogo también. Pero la idea es sensibilizar a nuestra gente, porque desgraciadamente en nuestro país, pues toda esa preconcepción, bueno, esos juicios de valor a priori y esa filosofía un poco como tan retrógrada realmente lo que nosotros hacemos como psicólogos.
¿sí? No sé si a ustedes les ha pasado que si ustedes dicen, yo estudio psicología, entonces, ¿qué le dicen a ustedes? ¿Qué les dicen a ustedes? Ustedes se presentan como estudio psicología. Estamos comprobando tampoco. Ah, ok. Esa es la frase que le dicen a uno. Tengo que mirar cómo hablo, cómo me muevo, qué digo, porque usted ya me está psicoanalizando. Porque pues obviamente la gente no conoce pues de que la psicología no es únicamente el psicoanálisis, ¿no? Pero es el concepto que se tiene de Sigmund Freud y todo ese texto. Okay. Pero bien, entonces es responsabilidad del área de talento humano pues abordar absolutamente de una manera muy juiciosa el tema de la capacitación. ¿Sí? Capacitación es, en cierta manera, educar. Capacitación es enseñar. Capacitación es instruir, ¿sí? Para que la persona que reciba esa información tenga hoy día un mejor conocimiento, que adquiera ese mejor conocimiento. Entonces, se hace pues, de una manera sistemática, organizada. Y ahorita vamos a ver como unos lineamientos estructurales con respecto al tema de capacitación, que era lo que yo les decía a ustedes, que repito, lo vamos a mencionar, lo de la detección de necesidades de capacitación. ¿Sí? Pero se tiene que manejar sistemática y organizadamente, porque pues no es capacitar por capacitar. O sea, si la empresa lo que hace es capacitar en donde no debe y a quien no debe, pues está perdiendo el tiempo y está perdiendo el dinero. ¿Sí? Y la productividad obviamente se va a decrementar. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer que nuestra gente aprenda, que tenga mayores conocimientos, que se vuelva un poco más experta, que tenga habilidades administrativas, porque necesitamos que manejen muy bien todo lo que tiene que ver con ¿cómo se llama? La herramienta esta que nos da el Office, gracias. Sí, sí, gracias. Entonces, ¿cómo llegaron los trabajadores en un Office básico? Pero necesitamos que ahora tengan un Office mucho más avanzado. ¿Sí? Y ahora lo que está de moda, ¿cómo se llama? Excel. ChatGPT. Sí. El Excel siempre. Sí, no, pero hay algo que ahorita está haciendo que ese Excel sea mucho más dinámico. ¿El software BI? El Power. No. El Power BI. Sí, que es mucho más dinámico para poderlo trabajar. Y eso es lo que la gente hoy día capacita en sus empresas. ¿Sí? Porque realmente da una serie de informaciones supremamente aterrizadas y unas gráficas supremamente dinámicas que antes en el Excel no se podía trabajar, ¿no? Entonces, esa parte se maneja así. Ok, entonces, en esas capacitaciones, pues nosotros utilizamos o se puede utilizar pues, esos cursos, lecturas, conferencias, dependiendo del número de empleados que tenga la organización. ¿Sí? Ese número de empleados que tiene la organización va a facilitar pues, qué tipo de capacitación voy a generar. En el entrenamiento, pues, y esto es lo que hacen la gente del SENA, los instructores del SENA, ¿sí? Que cogen eh, Aprendices. gracias, a los aprendices, aquí yo te lo- que cogen a los aprendices y le hacen, pues, lo que ustedes ven acá, ¿no? Entonces, el instructor lo que hace es ayudarle colaborador para que reciba una serie de información muy específica de maquinaria, de elementos, de sistemas como tal, para que pues, se mejore el desempeño de su cargo actual, de su puesto actual. Entonces,
vamos a introducir en la empresa una nueva herramienta ofimática. Entonces lo que hacemos nosotros es trabajar en eso. Le brindamos toda esa opción a nuestro aprendiz y hacemos una instrucción directa en el puesto. Es decir, que vamos a trabajar ese aprendizaje en el puesto de trabajo. ¿Sí? Vamos a hacer el recorrido. Seguramente habrá tanto la parte práctica como la parte teórica, pero la idea es de que esas dos alternativas se vinculen, se den las dos, porque si se maneja solamente una, pues una teoría, pues quedaría como ahí como incompleto. Entonces, ahí vemos nosotros cómo lo que hacemos es entrenar, y entrenamos precisamente porque hay rotación de personal. Y yo se los decía en días pasados, a la gente la ascendieron o el trabajador falleció o lo pasaron para otra ciudad, entonces ese puesto quedó solo, ahí, vacante. Entonces lo que vamos a hacer es mirar, bueno, ¿quién de ustedes considero yo tiene que recibir ese entrenamiento? Entonces venga para acá, caballero, señorita, vamos a empezar a prepararlo a usted, a entrenarlo, porque su merced va a asumir ese puesto. ¿Sí? Entonces vamos a tener una semana de entrenamiento en donde yo le voy a decir cómo lo tienes que trabajar, cómo vas a trabajar. Pregúnteme, si usted, de hecho, si yo soy el supervisor, el jefe inmediato de este señor o esta señora, pues tengo que ser superamente empático y no ser como cascarrabias y que no me pregunta pues porque tiene miedo a que de pronto se equivoque y yo le pegue su regalo. ¿Sí? Entonces tiene que generarse como una instrucción y una relación entre ese supervisor y el nuevo trabajador que está pues, ocupando un nuevo cargo. Y ese es el tema del entrenamiento. ¿Sí? Luego, en el desarrollo organizacional, lo que plantea aquí es que la persona, el trabajador, nosotros queremos ayudarle a cada uno de nuestros colaboradores y queremos brindarle que potencialice su conocimiento, ¿sí? Entonces, es el plan de carrera. Entonces, el desarrollo de toda una serie de destrezas y habilidades se lo vamos a plantear y obviamente estamos mirando en cada uno de mi gente cuál ha sido la evaluación del desempeño, porque esto va muy de la mano de la evaluación del desempeño con respecto al beneficio que se le puede dar. ¿Sí? Entonces, a los trabajadores se les da esa oportunidad de que asistan o que se postulen para una vez. ¿Sí? Y yo lo asumo. Como empresario, yo lo asumo. Y le digo, bueno, está bien. Pase usted la solicitud y usted se le va a apoyar con el 90% de la beca de esa maestría, de esa especialización, de ese pregrado. ¿Ven? Pero entonces, puede ser aquí a nivel Colombia o puede ser fuera del país, puede ser virtual o puede ser presencial, puede ser sincrónico, puede ser asincrónica en mente, pero es lo que le podemos brindar al trabajador. ¿Sí? Entonces, generamos como una capacidad en esa gente en donde su potencial se incrementa, sus habilidades se incrementan y el conocimiento también. Pero eso no es como tan sencillo para el trabajador, porque pues bueno, está bien, se le da ese privilegio, se le da ese premio de una maestría, un doctorado. ¿Ven? Entonces, de hecho, por ejemplo, cuando se hacen estas maestrías o doctorados fuera del país y que van en representación de una empresa, entonces la universidad donde yo me quiero postular a estudiar esa maestría, ese doctorado, necesita una carta o de una entidad de educación superior o de una empresa, porque me tienen que estar representando a mí, o sea, a mi empresa, y me tienen que soportar a mí de que yo estoy trabajando, yo estoy vinculado en una empresa muy bien estructurada, una empresa legalmente constituida.
Ah, bueno, entonces ya mandamos la carta y me dan la posibilidad de estudiar, de desarrollarme aún más a nivel profesional. Pero entonces la persona lo que hace, cuando termina la maestría, cuando termina el doctorado, la universidad de ese país le dice, bueno, usted ya aprendió, usted se regresa para su país. De hecho, nosotros como la empresa que apoyó su formación profesional o de maestría o doctorado, lo voy a llamar y decir, bueno, ahora lo que usted aprendió lo vamos a establecer acá en la empresa. Todo lo que usted aprendió ahora lo vamos a instaurar aquí. ¿Sí? Entonces, no es que únicamente yo al gratín, como dicen, simplemente leer eso. No, yo necesito que esa, esa eh, ese regalo que yo le doy, hay una contraprestación, haya entonces un beneficio para nosotros como empresa, porque lo que usted fue a aprender fue algo maravilloso y que lo queremos colocar acá, empezar a desarrollar acá, instaurarlo acá. Entonces es lo que se genera en ese compromiso en donde la persona realmente asume bueno, se le brinda esos beneficios, pero necesita, pues, como que lo ponga en conocimiento de todos nosotros, que pues esa es la idea, tiene que haber esa ganancia para nosotros, señorita. Que cuando vengan a veces las oportunidades ponen como condición, yo le pago de pronto el posgrado, el pregrado, la maestría, pero tiene que estar tanto tiempo después en la empresa y después pasado ese tiempo, ya usted decide si sigue en la compañía o ya se puede retirar. O pues le ayudaron con esa oportunidad para hacer su pregrado y ella tuvo que estar 5 años en esa empresa. Pero es lo más normal, ¿no? Pero en condición para que ya le pudieran dar esa oportunidad. Claro, eso es como lo más normal, o sea, yo no voy a capacitarlo para que la persona ya simplemente se vaya a otra empresa. Y si llega el doctor ahí también, eso que No, llega una cláusula no, no. que- Claro. Sí, no sube la carrera, Se pues, le descuenta y la- no se lo descuenta. se descuenta. Sí, claro. Claro, porque no llega a perder. Se tiene que firmar como fuera ahí. A la parte también, Es un contrato de aprendizaje allí. a la parte también, Ah, perdón. profe, de las convenciones internas. Sí, correcto. Porque digamos que pocas empresas por estrategia para evitar el tema de la conformación de sindicatos, pues digamos que genera un buen plan de beneficios para los empleados para mantenerlos, digamos, en cierta medida como encajados dentro de la no posibilidad de crear el sindicato. Como controlados. Sí, exacto. Y digamos que al final de cuentas no le importaría tanto a la empresa, digamos, brindarle la oportunidad a que el trabajador que así lo desee quiera adelantar una carrera universitaria, así ni siquiera sea afín a, digamos, la escala de promociones que tenga internamente la empresa. Simplemente hace parte de lo que yo como empleador tengo que darle al trabajador con relación al tema de bienestar y de mantenerlo ahí. Ya verá, porque en ocasiones el trabajador puede graduarse de cualquier carrera, pero esa carrera no tiene futuro dentro de la empresa para, digamos, escalafonar o poder ascender, y simplemente lo que hace es decir, por aquí que es más derecho, ya me gradué y me voy simplemente No. a ejercer mi profesión. Sí. Es depende, decía lo que decía Paola, o sea, que todo depende mucho es la necesidad de la propia empresa, pues así mismo, digamos, se genera todo este tipo de situaciones. Claro, Le porque pueden dar el beneficio tanto al empleado o a algún familiar. Digamos, tener residencia Sí, ok, al empleado, ok. también le dan a los hijos, Sí. al cónyuge, entonces es Ah. otra forma como de... pero eso sí tiene que ver más con el tema del bienestar como tal, ¿no? Tiene que ser relacionado con lo que se dedica a la empresa. Porque la mayoría de empresas, es administración, por ejemplo, pues la administración de empresas, ingeniería industrial, carreras afines, sí. Pero, por ejemplo, si uno quiere estudiar medicina, obviamente nos van a pagar. O algo Claro, así relacionado. es lo que dice Wilson. Sí, lo que pasa es que Claro. Obviamente, con el convenio que tengan. el tema, con la discusión de pronto de lo que plantea Sebastián,
no, una empresa no se atrevería o no se arriesgaría a que un trabajador, digamos, diga, no, yo quiero estudiar tal cosa y le digan, no, usted no puede estudiar eso. Porque digamos que ahí ya incluso trae implícitos derechos fundamentales de la persona, como el libre desarrollo de la personalidad, el escoger usted lo que quiere hacer, cómo el proyecto usted en su vida. Y lo que pasa es que, pues, digamos que todo está como encajado, ¿no? Como controlado. Como todo termina trabajando como si fuera un reloj suizo, dicen por ahí. Porque, digamos, bueno, yo quiero estudiar medicina. La empresa le dice, yo le doy el 50%, pero vaya usted de trabajador a ver si puede conseguir el otro Pero otro 50% para estar y medicina. la disponibilidad de tiempo. Entonces, Sí. digamos que todo se acondiciona a que vaya y mire qué quiere usted estudiar, pero al último termina usted estudiando lo que la empresa quiere que usted estudie. Ujú. Pero Sí. no es como de tan como tan tajante como no. Entonces, medicina aquí no puede estudiar porque aquí. Sí, hay que hacerlo de una manera diferente, claro. El área de bienestar también tiene como ciertos parámetros. Entonces ellos te pueden decir, sí, tú te puedes postular, pero pues ellos van a evaluar obviamente todas las posibilidades, todas las opciones. Entonces, obviamente la empresa no va a tener la capacidad, si son 100 trabajadores, pues para apoyarlos a todos, ¿no? Entonces, ¿qué van a entrar ellos? A evaluar quién les conviene también más a ellos para así poder ayudar a los también Claro, claro. Pero por eso se trabaja todo el tema de evaluación del desempeño como para poder descabezar a los que consideramos no se lo merecen. Oye, esos son los requisitos. Por ejemplo, los buen postulados tienen, por ejemplo, un año mínimo en la empresa, Todo eso. o si no tienen un buen, si no tienen Todo. no tienen llamados de atención, Los llamados de atención. buen Cuando de empleados, Sí, un buen promedio. Exacto. sí, correcto. Tenga, en todo toca estar esto. afiliado en el fondo de empleados de la empresa, Sí, bueno, Sí. entonces, revisando Sí. así todo. antigüedad, todo eso. Y lo que decía Wilson, ¿no? Perdón, yo. Lo que decía yo, con respecto a que si la persona va a querer estudiar, por ejemplo, derecho, entonces le damos la oportunidad, o será que este personaje nos va a hablar, nos va a generar un sindicato acá, entonces, ¿cómo? O sea, pues un manejo interno organizacional para poder tomar decisiones de a quién sí se le colabora o no. Entonces buscan cualquier tipo de cascaritas para poder que no se te aprueba. Por ahora no se te aprueba. Vuelve a presentar en un año, señorita. Profe, según la ley esta nueva de trabajo, es posible, es una pregunta, es posible que algunas empresas, es posible que esos beneficios solamente acojan a cierta área de la organización. Por ejemplo, está el beneficio de que se tiene el convenio con esta universidad, por ejemplo, y solamente ese convenio existe para los hijos de los encargados del área administrativa. ¿Eso es posible? Sí, sí, el comité Claro, ejecutivo, O sea, digamos que está conformado por el de empresa. La parte operativa, la administrativa, los recursos humanos, financieros. Sí, solamente esos beneficios de que tu hijo entre o bueno, tenga ciertos descuentos hasta la universidad. Es como, por lo menos, digamos, lo que hace ahorita el teletrabajo. Sí, la empresa, digamos, una empresa como la de Laus, que es una empresa de alimentos. ¿Sí? Obviamente el beneficio del teletrabajo no lo va a poder tener la parte operativa. Sí, no. No, Entonces, correcto. va de acuerdo como a las políticas y al Sí. rol que tenga la Sí, empresa. correcto. Ellos mismos pueden definir qué beneficios tiene la parte administrativa, qué beneficios tiene la parte operativa. Pero digamos, no afecta según lo de la ley de trabajo laboral, ¿verdad? La igualdad y condiciones. Sí, o sea, no, digamos que no, sí cumple lo de la nueva, ¿no? Sí, exacto. Eso de la depende de cada valer que sea igual para cada Pero pues obviamente es nivel. que, por eso te digo, o sea, depende también, primero el beneficio y segundo como el enfoque de cada empresa, Sí, porque pues obviamente de verdad no se puede. O digamos el que le llama, ¿qué otro beneficio hay así? Digamos, no sé, el día del cumpleaños, que le dan algunos y a otros no. Pero si la operación requiere que las personas... pero debería ser así, ¿no? Sí. Eso. Lo que pasa, profe, también es que se tiene que tener en cuenta la estructura interna de la empresa. Sí, Porque hay, Sofi, empresas
supremamente complejas en su organización estructura. interna. Entonces tú miras y por lo menos la chica de aseo que presta los servicios generales no pertenece a la empresa. Ella es de una empresa tercera. Entonces tú ves por lo menos la persona que está atendiendo al cliente, no es de la empresa. Entonces digamos que hay empresas que tienen 3 y 4 y 5 tipos de cargos o de áreas que no son controladas directamente por la empresa. Eso digamos que fue y que siempre se ha discutido, ¿no? Ese tema de la tercerización del trabajo. Y aquí sale algo también bien interesante. Cuando se tienen cuando la empresa tiene un sindicato, siempre el empleador va a luchar para disminuir o digamos tratar de que la gente no se sindicalice porque no le conviene al empleador. Y entonces digamos que ellos siempre mandan lo que son los pactos colectivos o lo que se conoce, perdón, las convenciones colectivas como tal, que es un pliego de peticiones que pasa el sindicato a la empresa pidiendo 20, 30, 50 cupos universitarios para sus trabajadores y sus familias. Pero entonces ellos a su vez, el empleador le manda, hace, digamos, por su parte, lo que se conoce como pactos colectivos en el personal no sindicalizado y entonces termina mandándole 80 cupos universitarios. Entonces tú esperando, porque no hay para todo el mundo, entonces cuando uno se pone, uno dice, uy, pero venga, no hay para todo el mundo porque siempre son las cabezas del sindicato, entonces no, yo más bien me salgo de aquí, o sea, renuncio a ser parte del sindicato y más bien me quedo aquí para que me puedan dar el beneficio. Eso es una locura. Obviamente Es una manipulación. el Ministerio de Trabajo encima de eso, porque ahí es donde se presentan todo el tema así, manipulación de tires y aflojes, de poderes. Eso es una vaina fuerte de las empresas. Su merced, ¿iba a comentar algo? Esta situación también. Yo no había levantado la mano. No. Sebastián. Eso ya justo lo que yo iba también con la clase de ayer, porque por ejemplo, eso también es una diferencia de un país del primer mundo a uno del tercer mundo. Inclusive es muy curioso, ¿no? Se llama tercerización, porque los países del primer mundo siempre buscan empresas o países que sean primer mundo, del tercer mundo para poder tener gestiones con externos. Entonces eso se utiliza mucho en el tema de los Simpsons, cuando por ejemplo Homero se va a la India, que India es el país número 1 en tercerizar procesos. Él conoce al primo de Apu y el primo de Apu trabaja como el 5% de la tiempo. Entonces pues es algo muy cómico, pero si usted se da cuenta de la verdad, porque cuando usted terceriza un proceso de contratación, ya si usted quiere poner una demanda, pone directamente bueno, pero no tengo nada que ver. La empresa no tiene nada que ver. Claro, pues, el tema por ejemplo, del vestuario, esto se llama la dotación. La dotación es con ellos. El tema de la migración de contratos con ellos. El tema de todo, siempre eso es con esos terceros. Ellos se encargan prácticamente de más que todo, exacto. Hay muchas especialistas de demasiado pues, para dedicar solamente contratan, pues contratan chao. O sea, entra uno, sale otro. Y pues por eso también yo soy una persona muy, como no tan ligada a las empresas. Entonces, si algo me gusta, bien, sí. Porque quiero decir que así como yo soy reemplazable, pues igual, todos los hombres. Yo para que me mato una empresa que me gusta. Ok, listo. Sí, eso es una cuestión, es un galimatías impresionante con respecto a el control que quieren tener. Es que las gerencias de las empresas siempre están muy acompañadas de unos pools de abogados bastante, perdónenme la expresión, bastante perros, ¿sí? Con todo respeto. No, pero El asunto, profe, es capitalismo puro y duro. Sí, es simple. Tal cual. Es produzca, me importa un carajo. Por eso era que incluso desde el principio se abordaba y yo manifestaba mi posición con relación a las estrategias de bienestar que traen implícito simplemente mantener al trabajador, pero si se pudiera tenerlo en condiciones más paupérrimas y de la forma, no dicho, si se pudiera esclavizar, mucho mejor, sería mucho más productivo para la empresa, porque lo que le interesa a la empresa, más las multinacionales, lo que le interesa a estas empresas es la producción.
y es capitalismo puro y duro a costa efectivamente De la del salud del bienestar trabajador. del trabajador, porque en última se enferma, o sea, podrán haber muy buenas, digamos, se podrá existir al interior de la empresa, digamos, muy buenas propuestas con relación hacia los trabajadores de bienestar, pero en últimas eso no compensa todo lo que el trabajador le está brindando a la empresa Claro. como tal y la carga emocional con la que viene cargando, digamos, el trabajador y cuando menos piensa que se totea y se revienta en unas cosas bastante fuertes, porque es que esos son fuertes como la ideación de suicidio, el suicidio y el homicidio, ¿no? Porque digamos que los de arriba cogen a los supervisores para que los supervisores le coloquen la pata en el Ajá. cuello literalmente al trabajador y lo lleve a un extremo en el cual, y sucede mucho cuando hay manejo de armas, profe. En esas empresas con manejo de armas, que lo lleva a un punto en el cual el trabajador simplemente saca el dolor, pero le pega 3 tiros al supervisor, pues quita, luego al amigo. Y así quedó y listo, y entonces traigan el otro, y así, ese es Sí, bastante es- complejo el tema. Bien, ok, muchachos. Entonces, aquí, en este tema de la capacitación, que pues, es una obligatoriedad de la empresa, aquí vemos algunos tipos de capacitación que ya lo hemos mencionado, de alguna manera, en donde lo que hacemos, fíjense que acá lo mencionan, yo les comentaba a ustedes ayer de que el proceso de inducción no es capacitación, ¿sí? Pero acá lo incluyen porque en cierta manera es un nuevo conocimiento para el nuevo empleado, ¿sí? Pero aquí estamos viendo cómo será la capacitación técnica, la capacitación promocional, todo el tema del preingreso, que sería algo similar a la capacitación, la inducción, perdón, la capacitación del trabajo para el trabajo. Digamos que son cosas que hemos estado mencionando en el transcurrir de la clase entre ayer y hoy, pero que ahí lo mencionan como los diferentes tipos de capacitación. Ahora miremos, avancemos en el tema. ah, los beneficios de la capacitación para los empleados. Acá los beneficios están muy relacionados con que la gente que está recibiendo esa capacitación, pues va a tener la oportunidad de ser un poco más, más fuerte en su actividad laboral, que va a tener mayor conocimiento. Entonces, en la medida que yo estoy actualizado en mi tema, seguramente no me van a sacar de la empresa. Me sacarán de la empresa si yo, por ejemplo, estoy comportándome de una manera deshonesta. Me sacarán de la empresa si yo no estoy siendo productivo. Pero cuando yo adquiero la capacitación y cuando yo adquiero el conocimiento, pues entonces eso me va a permitir entonces dar buenos resultados. Y esos beneficios, pues como lo mencionan allí, mejora el conocimiento a todos los niveles, que es lo que necesitamos tener nosotros siempre. Eleva la moral en la fuerza del trabajo y motiva a la gente, porque es en la medida que yo sienta que estoy recibiendo esa capacitación, quiere decirte que yo soy importante para la empresa. Quiere decirte que la empresa está preocupada porque yo mejore mi rendimiento, ¿sí? Entonces la gente lo que hace es recibir la capacitación. Y al recibir la capacitación, yo espero que en la productividad se incremente. A uno o a los trabajadores le generan esa capacitación y uno tiene que poner a funcionar todo lo que aprendió en el puesto de trabajo. La capacitación en últimas me obliga a mí como trabajador a poner en práctica lo que aprendí, a poner en práctica y generar productividad. Porque si yo me capacito y como que yo no avanzo, no genero buenos resultados, quiere decir de que esa plática que le invertí al trabajador se perdió. Quiere decir de que entonces o no asistí o no presté atención o lo que sea, pero no fue efectiva la capacitación. ¿Ven? Entonces, cuando yo capacito
y el trabajador no da resultados, pues, ¿será que tengo que volverlo a capacitar? Y eso implica mayor gasto, mayor pérdida de tiempo, ¿ves? Y esa no es la idea es de que la capacitación se genere de una manera mucho más dinámica. Bueno, mejora la relación jefes subordinados de lo que se espera, es un auxiliar para la comprensión y adopción de políticas con respecto a esa estructura organizacional que tienen allí. Y eso es lo que nosotros hablamos del diagnóstico de necesidades de capacitación. Es el proceso que orienta la estructuración y desarrollo de planes y programas de capacitación al interior de la empresa. Es lo que tenemos que trabajar siempre. Este es como el derecho de la actividad, ¿ven? Para que nosotros podamos establecer y fortalecer esos conocimientos que queremos mejorar en ellos, ¿sí? En cuanto a habilidades, actitudes, y contribuir pues precisamente a los objetivos organizacionales, ¿sí? Y aquí miramos los pasos para realizar un programa de capacitación con éxito. Detección de necesidades de la empresa, definir objetivos pedagógicos del programa de capacitación, porque tiene que tener una estructura pedagógica. ¿Cómo voy a enseñar? ¿Cómo voy a transmitir la información del conocimiento que yo voy a generar en ellos? ¿Sí? De hecho, la persona que genera la capacitación tiene que, en cierta manera, ser un buen maestro, ¿sí? Tiene que generar una pedagogía. ¿Cómo voy a trabajar el tema? ¿Lo voy a trabajar en grupo? ¿Lo voy a trabajar individual? Vamos a hacer estudio de casos, vamos a hacer juegos de roles. ¿Cómo yo voy a manejar ese proceso de capacitación de una manera pedagógica? Identificar a quién va dirigido el programa de capacitación. Esto va muy de la mano con la detección de necesidades de capacitación, porque necesitamos determinar qué es para tal área que va ese proceso de capacitación. Comunicar y difundir el programa de capacitación, pues es todo lo que tiene que ver con la comunicación interna o la intranet a nivel de la organización para generar buena información, que fluya esa información, que no se quede. Y ahí es cuando hablamos nosotros de la necesidad de utilizar una buena comunicación, que se comente en todas las áreas de la empresa a las personas indicadas el tema de capacitación y que no se quede ese mensaje en el camino y que les llegue absolutamente a todos. ¿Ven? Entonces la persona que está encargada de difundir todo ese proceso de capacitación tiene que hacerlo por todos los medios internos de la organización. Implementar el programa de capacitación y por último, hacer feedback o la retroalimentación que llamamos y evaluación del programa de capacitación. Se evalúa el capacitador, se evalúa las instalaciones, se evalúa el contenido, se evalúan las estrategias, pero tenemos que hacer feedback y evaluación, ¿sí? Entonces aquí tenemos nosotros como mínimo unos componentes importantes cuando hablamos de la capacitación. Los temas, los objetivos, la metodología, el alcance, el responsable de la ejecución, y eso está en el plan de acción anual con respecto a la capacitación. ¿Quién es el que está manejando esa capacitación? ¿Quién es el doliente de esa capacitación? ¿Quién es el responsable? Y acá miramos nosotros si al interior de la organización tenemos un gurú del tema o tenemos que contratar a alguien para que nos capacite a la gente, ¿sí? Entonces vamos a tener un super experto, ¿sí? Un motivador, por decir algo. Este colombo japonés, ¿cómo se llama? Yokoi Kenji. Este señor, por ejemplo. ¿Será que tenemos en nuestra gente alguien que sea un motivador o traemos a esta gente? ¿Ves? Entonces, la idea es ver quién va a ser el encargado de transmitir esa información, la intensidad horaria y la fecha de formación. Eso es lo que tiene que ir en toda esa información que va a ser divulgada al interior de la empresa, ¿sí? Y miren ustedes, acá nosotros tenemos un calendario de capacitación, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Miremos cualquiera de estos. Seguridad personal y equipo de protección. Ese es el título de la capacitación, muchachos, ¿sí? Seguridad personal y equipo de protección.
Duración de esa capacitación, 30 minutos. Bueno, dirigido a, digamos, esto es un grupo de personas que puede ser servicios generales, puede ser personal de sistemas, dependiendo de la temática que se está trabajando, a quién va dirigido. Esta capacitación se va a manejar de una forma anual, ¿sí? La frecuencia como tal, ¿sí? Y está impartido por el personal de calidad, ¿sí? Muchas veces las ARL, las ARL llegan a las empresas a capacitar, ¿sí? Porque ellos son los que tienen también ese conocimiento y esa experticia. Y entonces uno como director de seguridad y salud del trabajo, uno solicita, venga, necesito una persona que me capacite a mi gente en riesgo laboral, en el manejo de lo que sea, ¿sí? Pero es lo que se está estableciendo allí, ¿sí? Entonces acá estamos hablando de que se va a impartir, en este caso, el marzo 17. Entonces, el departamento de capacitación tiene que generar un cronograma semestral o anual, ¿sí? Y tiene que vincular a cada una de las áreas y tiene que colocar, yo supongo que si nosotros hablamos de estos títulos de capacitación es porque realmente en la detección de necesidades de capacitación, estos tuvieron un puntaje mucho más alto en cuanto al resultado de frecuencia, ¿sí? Entonces, por eso aparecen en el cronograma de capacitación. Y acá ven ustedes el cronograma de entrenamiento y capacitación. Permítanme, les leo acá, por ejemplo, estilos de vida saludable. Esto se va a realizar en octubre y va a estar dirigido a, bueno, entonces se está hablando de las ARLs y está dirigido a todo el personal. Entonces, fíjense ustedes que ahí la capacitación se está utilizando para toda la gente de la empresa. Y esto es muy importante, o sea, la capacitación que se haga en la organización, pues porque esto tiene que quedar en mi hoja de vida, ¿sí? Tiene que estar totalmente, y en un certificado tiene que decir cuántas horas se asistieron a la capacitación. En un certificado no aparece la intensidad horaria, esa capacitación es de validez, ¿sí? Porque no sabemos cuántas horas se brindaron a los trabajadores de esa capacitación. Entonces, acá se reúne la gente y orgullosamente muestra su certificado de asistencia y participación en la capacitación. Y está el diploma de reconocimiento, ¿sí? Que se le genera al trabajador. Y orgullosamente se recibe pues, ese documento, ¿sí? Ahora, el presupuesto de la capacitación, porque tenemos que mirar cuánto es el presupuesto anual que tiene el área de capacitación, cuánto es. Entonces yo tengo que mirar realmente el porcentaje que se le destina al área de capacitación para que se hagan las 2 capacitaciones en el año que se requiere. ¿Ven? Entonces es un buen porcentaje, se esperaría, dependiendo del número de empleados que hay en la empresa, el número es decir, qué tan grande o mediana es la empresa, así se va a generar entonces ese presupuesto, ¿sí? Pero ese presupuesto se tiene que utilizar precisamente para poder generar la capacitación de una manera idónea, como tal. Entonces, hay que generar ese presupuesto para que los trabajadores, los empleados, la reciban, ¿sí? Bien, ok. Entonces, ¿qué tiene o qué se debe tener en cuenta para generar ese presupuesto de capacitación? Aquí hay algunas variables a tener en cuenta y es, por ejemplo, el alquiler del salón. Lo vamos a hacer acá en las instalaciones. Por ejemplo, acá en la universidad tenemos 3 auditorios acá en la universidad. Bueno,
no necesitamos un auditorio, porque acá tenemos buenos auditorios, ¿sí? Entonces los utilizamos. Entonces, no tenemos que generar un alquiler de salón, ¿sí? Pero si la empresa no lo quiere, entonces, ¿a dónde lo vamos a hacer? Entonces, vamos a alquilar, ¿qué digo yo? Por ejemplo, el Salón Rojo del Hotel Tequendama. ¿Sí? Se me ocurre a mí. Entonces, ahí vemos nosotros si la empresa no cuenta con el espacio para ello. Tenemos que invertir en esa parte. Contratación de los especialistas. ¿Cuánta gente vamos a necesitar? ¿Uno o dos expertos en el tema? ¿Y cuánto es que ellos cobran? Lo vamos a traer, o sea, un extranjero o un colombiano, ¿sí? ¿Quién va a venir a darnos esa capacitación? Entonces, tenemos que mirar, seguramente las empresas lo que hacen es, vamos a traer, por ejemplo, Un DJ, ¿no? O una estrella de ingreso. pero eso no es para capacitar. Está muy capacitado. Sí, hermano. Sonidos de sonido de la capacitación. Medios de proyección, ¿cómo vamos a utilizar? Y siempre que sí, una capacitación de todas las lo que tiene mis niveles ahí. Ah, no, sí, pero no es un DJ, como que Va a ser que sí, tú. Entonces, medios de proyección, o sea, ese tema es importante mencionarlo, o sea, ¿qué medios de proyección vamos a utilizar? Entonces, sí necesitamos un técnico en sonido, un técnico en sistemas, un técnico en software, lo que sea, pero para poder entonces abordar bien el tema de que todo lo que tiene que ver con la proyección, el sonido, todo tiene que estar totalmente ya estructurado y organizado. Material didáctico y memorias a suministrar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se entrega? Una memoria, una USB, una carpeta, un esferito, lo que sea, pero ¿qué cosas vamos a entregar para cuando lleguen los que se van a capacitar en el puesto que ellos llegan, encuentren su material? ¿Sí? El presupuesto. Y aquí es donde uno dice, bueno, miren que son cosas que son supremamente básicas y que se tienen que utilizar, pero que sumando a otros valores económicos, pues, se va incrementando el valor de la capacitación. Rumores, folders, separatas, lapiceros, papel bond, refrigerios, todo lo que vamos a utilizar, y aquí aparece inclusive imprevistos. ¿Sí? Ahí se está manejando. Kit de útiles, folletos, marcadores sortidos, todo, absolutamente todo lo tenemos que trabajar para poder hablar del proceso de capacitación. Factores que dan calidad a la capacitación, ¿no? Entonces, ya sabemos que cuando hablamos de las necesidades de capacitación, estamos dándole cierto tipo de calidad a los trabajadores, porque queremos que su productividad sea la mejor en cualquier área a la que se dedique o cualquier servicio que se dedique la empresa. Factores que dan calidad a la capacitación, el material que se utiliza, ¿sí? Cómo estamos nosotros invirtiéndole, porque es que realmente si yo les digo a ustedes que les voy a dar un material de capacitación como memorias, y les doy una carpeta con fotocopias, pues como que les estoy diciendo, como que ustedes como que no me interesan mucho a mí, ¿sí? No les estoy invirtiendo. En cambio, si nosotros hacemos un buen proceso de capacitación y le invertimos, así como dice el dicho de que lo que invierto ahorita más adelante se va a ver, ¿no? Vamos a ver ese costo-beneficio. Yo invierto ahorita, pero eso va a repercutir positivamente dentro de varios años. ¿Sí? Bien. Factores que dan calidad, obviamente, la cooperación de los jefes y dirigentes de la empresa, todo el personal, en las diferentes funciones, es decir, que la capacitación se da en las diferentes áreas de la organización. Factores que dan calidad,
preparación de los instructores como tal, todo el tiempo que se les dedica a los aprendices, que se le dedica también pues, para que los instructores tengan pues un tipo de contrato que puedan entonces generar como ese compromiso con la empresa, ¿sí? Entonces ahí vemos también ese tema de la calidad de la capacitación. Adecuada selección de los participantes, es lo que hablábamos ahorita, calidad de vida y el bienestar laboral. En este aspecto, pues nosotros también lo que queremos integrar precisamente es cómo nosotros estamos vinculando para el tema de calidad de vida todo lo que es la familia, pues el ambiente laboral, la salud y pues obviamente el vínculo social que hay al interior de la organización. Recuerden que para mañana, por favor, ustedes me entregan sus grupos y la empresa que ustedes van a trabajar, por favor. Y mañana les doy a ustedes las recomendaciones con respecto a la presentación que deben de cumplir, niñas y caballeros, para que ustedes trabajen precisamente cada uno de estos temas, por favor, muchachos, ¿sí? Para que lo que ustedes tienen que trabajar, yo mañana se los explico, es precisamente lo de la estructura organizacional, la historia de la empresa, la misión, la visión, pero como vamos a manejar otros temas, por eso por ahora les comento esta parte. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Sí, claro. Si ustedes quieren trabajar, por ejemplo, KFC o Avianca. Puede ser Bavaria, puede ser bueno, muchachos, preguntas. ¿Hay más? Nos veremos mañana, muchachos. No me interesa, pero ella tiene una historia, una cultura, una cultura. ¿Cómo le van a explicar? Nadie pierde. Nadie pierde. Podría legalmente, la familia se trabaja en eso, tiene su representación legal y todo eso. Mañana. Creo que como yo tenía,
Es que yo vi el calendario acá y no, y nosotros nos vamos muy bien. ¿Cuándo comenzamos nosotros este módulo? Pero es que comenzamos el 8. Esta es la sesión número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esta es la sesión 12. Sí, esta es la sesión 12. Entonces comenzamos el 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo tengo este calendario. Ok, no, pero es que comenzamos el 3. ¿Cuándo comenzamos en este módulo? Bueno, 5. No, pues 5. Es amarillo que significa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hoy estamos en el 3, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comenzamos el 8. Entonces terminamos. Terminamos el 3 de octubre. Entonces, el 6 de octubre. Miramos septiembre. Sí, el 2. El 2. Octubre. Digamos que comenzaríamos el 7. 7, 17. Sí, y yo viajo el 7. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo viajo el 7. Y vas a estar fuera, ¿cuántos días? Y vuelvo hasta el otro, o sea, El 18 hasta el 17 vuelvo, sí. estoy hablando que estarías tú, sí, ahí te perderías tú el módulo. Sí. Y el problema es que, digamos, yo para plaza tengo que estar viviendo en las partes. No lo estás. Y para esa época no puedes estar al día. Porque No, eso pero sí si no. en la plata arriba, pues estoy muy para la vista. Y la verdad, o sea, ahorita sí podría hacer. Pues tú podrías hacer un recuerdo y una solicitud solicitando, pues, que obviamente no se hagan día financieramente como debe ser, pero que necesitas solucionar un problema, pues no sé, y que necesitas aplazar el módulo. ¿Cuánto estás viviendo tú? El pasado. Este y el pasado. O sea, no puedes considerar que no podrías estar al día. No, ¿Complicado? no, pero es complicado. Porque es que, digamos, la verdad, o sea, a mí me pusieron un lockdown, me lo dicho al martes, y el martes el único cambio mirando a ver dónde estaba. Porque no, o sea, digamos que las directivas que se plantean de que no hay, de que no estás al día financieramente, seguramente no te aprueben el aplauzamiento. Pero yo te digo, intenta hacerlo y la idea es de que tú lo hagas, Sí, porque, estamos a 23. sí, porque serían, digamos, 7 horas, entrarían 17. Yo pensaría que sí, porque pues, terminamos el 2.
Entonces, Son nuevos. Es la cosa virtual. sí, no, entonces yo digo después que podrías ingresar. Pero lo que pasa es que estamos hablando, son 6 días de avenida. Yo te sugiero que pasen la carta en donde tú solicites aplazamiento del módulo bueno, tú lo explicarías, para para que no te aparezcan las asignaturas. Sí, Es lo único que tienes que hacer, pasar un escrito solicitando ese aplazamiento. Y eso tú lo haces por la página de la universidad, ¿sí sabes, no? sí, yo lo radicamos. Porque es que la otra vez también yo pues por el pero hice la razón de que me lo verdad. Entonces no volver a pagar. Y, no, y esas fechas que tú planteas al medio para viajar, no, o sea, es que ya tienen la